Hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué Hola tal, amigo? Rodrigo. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bien, ¿y tú? Bien, gracias a Dios, gusto verte. ¿Cómo te ha ido, Me to- amigo? Acá estamos, me acabo de tomar la cuenta de Power Challenge ahí para que conversemos un ratito de lo que está pasando, contexto macroeconómico, que no somos expertos, pero vamos a opinar un poquito ahí de qué está pasando, Raúl. Me interesa mucho saber tu opinión. Está muy interesante esto. Bien, oye, gracias por este live, Rodrigo. Vamos a hacer la presentación antes de entrar directo a la conversación que hoy día va a estar, la verdad, demasiado sabrosa, buena. Le damos la bienvenida a toda la comunidad, ¿cierto?, de inversionistas inmobiliarios, a aquellas personas que se quieren educar en tributación inmobiliaria. Y bueno, aquí están dos servidores, ¿cierto?, de las redes sociales, dispuestos a conversar un poquito acerca del contexto actual, las cosas que están sucediendo y este mercado inmobiliario, ¿cierto?, que está muy movido durante la última semana. Así que, bueno, le doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Ya tenemos 23, 24 seguidores que se están conectando. Por acá, Raúl Cortés, CEO de la empresa Baja Tus Impuestos, especialistas en tributación inmobiliaria y también especialista en tributación empresa. Eh, Aquí te voy a dar la oportunidad, Rodrigo, para que te presentes. Eres muy conocido ya en las redes, así que, pero nunca está de más, ¿cierto?, hacer su presentación personal antes de entrar en materia. Rodrigo, adelante. Por supuesto, Raúl, gracias por el espacio, qué rico tener estas conversas, hay que ojalá tener conversas todas las semanas porque los mercados fluctúan y cambian todas las semanas, ya lo estamos viendo con la tasa de interés, están ocurriendo muchas cosas que yo te quiero invadir de preguntas, pues, tu entrevista es de ti para mí y yo te quiero hacer millones de preguntas porque la tributación acá juega un rol clave. Bueno, mi nombre es Rodrigo Levín, cofundador de Power Challenge, un proyecto de educación financiera que estamos tratando de masificar todo lo que tenga que ver con inversiones, no solo inmobiliaria, que es más bien a lo que yo me estoy dedicando actualmente, sino todo tipo de inversiones. Pancho Ackerman ahí siempre como evangelizador comunica que no es esto de un rubro u otro, sino que tenemos que entender y aprender todas las oportunidades de mercado que están pasando, pero hoy día están pasando cosas en el mercado inmobiliario, curiosamente. Yo también tengo una empresa que se llama Goodprop, que comercializamos propiedades enfocadas netamente en inversionistas, o sea, inversión, y bueno, con este proyecto de educación y otros temas ya inmobiliarios. Y fanático, obviamente, de este tema, por eso me gusta mucho ahí compartir estos espacios, Raúl. Y aprovecho de presentar a Raúl, que es mi tributario oficial. Bueno, aquí hay ¿cómo se llama? Una relación bien cercana que tenemos con Rodrigo en relación a a todas estas materias de tributación inmobiliaria y también de reorganización empresarial. Pero mira, Rodrigo, tú tienes un desafío que la verdad nos llamó mucho la atención y de hecho, ¿cierto? Cuando Francisco te entrevistó en uno de sus podcasts, ¿cierto? Para que lo busquen después cuando tengan un minutito, que habla acerca de este desafío de tratar de obtener 10 propiedades antes de los 30 años. Cuéntanos un poquito de qué se trata eso, cómo te planteaste el desafío, en qué momento nació y acerca de, bueno, cuáles fueron los procesos que tuviste que vivir para poder entrar a desarrollar este proyecto. Bueno, lo primero era un fan, como muchos me imagino ahí acá presentes del tema de inversión inmobiliaria, siempre había escuchado ahí que invertir en bienes raíces era una forma segura, si lo miramos a largo plazo, de aumentar patrimonio, básicamente de conservar o hacer crecer patrimonio. En mi caso era empezar prácticamente desde cero, a poder hacer crecer un poquito mi liquidez en el largo plazo, por cierto, porque no hay liquidez mucho en el corto en propiedades, pero más allá de eso, me empecé a ir obsesionar tras un desafío, más bien tras la compra de mi primera propiedad, Raúl, que fue una oficina súper chiquitita de 1500 UF aprox, de 23 metros cuadrados, y ahí empecé todo el interés porque fallé mucho. Entonces, a partir Wow. de esos fallos, empezó como esta, entre comillas, obsesión por empezar a entender el mundo inmobiliario y empezar a entender de verdad cuáles son las palancas del mundo inmobiliario y cuáles son esas palancas que tenemos nosotros como inversionistas o potenciales inversionistas para poder desarrollar básicamente un portafolio de inversión, en este caso de inversión inmobiliaria. Entonces, bueno, todo esto que te estoy diciendo no lo sabía en su minuto, ahora te lo hablo más profesional, perdona que está sonando el timbre y estamos en vivo. No te preocupes. Entonces, no, básicamente empieza con una
con una propiedad, con una oficina, y después uno empieza a escuchar. Te estoy hablando hace 5 años atrás, cuando el sector El Llano era como, no estaba tan consolidado como está hoy ya está súper consolidado, los precios se han ajustado, tenemos precios de un 1:1 que uno veía hace un tiempito a 1800, 1900 UF, ya ni pensarlo, son muy poquitas las cosas que quedan de esos precios y se han ajustado todos, por cierto, por un barrio más desarrollado, pero en esa época daba la curiosidad por invertir y de alguna manera veíamos oportunidades y ahí empecé a abordarlo y me acuerdo que leí un libro, Raúl, que, ¿Ya? que se llama, se me olvida, La regla de oro de los negocios. No te digo que es el mejor libro del mundo ni nada, pero yo cuando lo leí a los 25 años, ya tengo 31, casi 32, me obsesioné por esas metas 10X que habla el famoso ahí Grant Cardone, que se multiplica tus metas por 10, claro, pero multiplicar de 1 a 10 propiedades era un tanto difícil. Pero no sé, uno se mete de repente ideas y objetivos en la cabeza y en este caso lo puede cumplir, pero con muchos altos y bajos. Yo he seguido invirtiendo Wow. en propiedades. Después te tengo unas preguntas, Raúl, a todo esto, porque ¿qué No, pasa ahí después de adelante. la tercera y cuarta propiedad? Me intriga mucho conversar este tema y lindo que lo vamos a conversar abiertamente. Temas de sociedad de inversiones, cuál es la figura de un empresario unipersonal, pero separémoslo, ese es paso yo creo que dos. El paso uno es Exacto. siempre comentamos en The Power Talent, de hecho en el entrenamiento que tenemos de talent inmobiliario, siempre hablamos del primer paso que es el mindset. Suena súper trivial, suena hasta a veces un poco obvio, pero creemos que no podemos pasar por alto lo fundamental que es tener este mindset o esta mentalidad correcta en lo que es inversiones. Wow. Y acá te pongo un poquito el contexto, Raúl, macroeconómico, o sea, entender lo que está pasando hoy día a nivel inflacionario y con esto, por consecuencia, el Banco Central agarra, ¿cierto?, su tasa de interés, que es básicamente la palanca que tiene para controlar, y empiezan a haber consecuencias, pero al final nos están cuidando de una inflación, pero obviamente tiene consecuencias negativas, en este caso para el inversionista nos retrae, ¿cierto?, de invertir dadas estas tasas porque se vuelve, entre comillas, menos atractivo. Y en el corto y el mediano plazo empiezan a pasar cosas hasta que se ajuste. Pero acá lo entretenido es que tenemos que verlo como inversionista a largo plazo, porque cuando estamos invirtiendo en propiedades, ¿cierto? Hay que verlo como a largo plazo, porque esto no es la inversión más líquida que existe, ¿no, Raúl? Exacto. Bueno, ahí hay varias implicancias, ¿cierto?, que están sucediendo hoy día en el contexto actual, pero antes de entrar directo al punto, bueno, que quiero subrayar un poquito ahí lo que comentaba, ¿cierto?, del mindset, estos recursos que nosotros vamos adquiriendo a través de la vida, a medida, ¿cierto?, que nos vamos educando de forma financiera, tomamos un libro, escuchamos un podcast, vemos un poquito, ¿cierto?, la historia de las personas que van más adelantadas que nosotros en inversiones, o este factor, ¿cierto?, que en la juventud se hace muy lejano, que es el factor de riesgo que tienen los negocios, y a veces como el ímpetu de la juventud no es pensar en el futuro, sino vivir el momento, pero a veces, ¿cierto?, nosotros debemos invertir tiempo, dinero, y especialmente, ¿cierto?, en estas cosas que tiene que ver, ¿cierto?, con educar nuestro perfil, no solamente en la parte profesional. Yo soy un profesional, les digo, de las finanzas, estudiaste un magíster en finanzas, pero la verdad vine a conocer las finanzas en el mundo real, después en el campo, y teniendo, ¿cierto?, el grado de magíster en finanzas, me di cuenta que una vez que me titulé, lo que sabía de finanzas personales era nada. Y resulta que las finanzas personales son las que te ayudan a plantearte un desafío de vida, una proyección de inversión real, y a veces, ¿cierto?, lo que comparte la universidad, que está muy bien que lo compartas desde el punto de vista académico, pero cuando lo llegas al punto de vista de tu vida real, tienes un bonito cartón que eres experto en finanzas y te ves, ¿cierto?, que tu cuenta corriente no dice lo que dice tu cartón. Entonces, todo tiene que ver con Y, un tema de mentalidad. Oye, Raúl, ¿por qué, ya antes de entrar ahí en materia directa a la parte inmobiliaria, que para que se ponga jugoso y entretenida ahí la conversa, pero ahora que estamos hablando de mindset como paso uno, mentalidad y educación financiera, una pregunta un poquito quizás fuera de la temática, pero ¿por qué no se enseña educación financiera en los colegios o incluso universidades? Yo estudié ingeniería comercial y no me enseñaron a manejar mi dinero, me enseñaron a ser un buen ejecutivo de una gran empresa. Sí, bueno, que aquí hay teorías conspirativas respecto a los puntos, pero yo quiero pensar de que hoy día la universidad y la academia va en otra sintonía respecto del mundo real que estamos viviendo hoy día. Hoy día el emprendimiento, las ganas, ¿cierto?, de desarrollar un negocio. Hoy día
esta generación, la generación millennial, la generación, ¿cierto? Un poquito ahí alcanzamos los X, que yo me identifico más por ese lado, alcanzamos a matar un poco estos miedos sociales, miedos políticos, un poco para poder salir a buscar, ¿cierto? La oportunidad afuera y jugárnosla con esta carta, ¿cierto? Que es el emprendimiento, el poder salir de nuestra zona de confort y enfrentarnos, ¿cierto? A este ímpetu, ¿cierto? Que es las ganas de surgir, las ganas de salir para arriba y de buscar algo distinto a lo que quizás la vida nos tenía diseñado como persona o como familia, ¿cierto? Estaba diseñada nuestra estructura. Entonces, hoy día tenemos todos nosotros esa oportunidad. La inversión inmobiliaria yo digo que es un camino para la libertad financiera, pero el emprendimiento yo digo que también es otro camino y lo único que nos separa de esto son los miedos interiores, ¿cierto? Y no querer asumir riesgos y salir de nuestra zona de confort. Y eso hoy día estas generaciones están dispuestos a correrlo y como te digo, ahí es donde se desencaja un poquito. Yo digo que la parte académica viene a explicar los hechos que sucedieron, en cambio nuestras generaciones están haciendo o estamos haciendo, ¿cierto?, que hechos que nunca sucedieron en la historia se estén dando. Por lo tanto, las universidades van a hablar de los proyectos que nosotros hagamos y de los éxitos que nosotros alcancemos, pero siempre van en desfase con la vida real. Buenísimo, Una no, opinión muy no, personal. no, yo no puedo estar más de acuerdo ahí con varias de esas reflexiones, Raúl. Oye, y pasando al tema de, claro, que me preguntaba anteriormente, 10 propiedades, claro, más allá de 10 propiedades de los 30 años o el título marquetero que le pongamos, ¿cómo se logra esa odisea y en el mundo de hoy? Porque yo creo que a alguien que pueda estar escuchando esta conversa le interesa, bueno, primero, yo creo que es necesario, no somos expertos acá, ninguno de los dos macroeconómicos, pero sí tenemos ahí derecho al menos a opinar de lo que está pasando. Pero cómo ante la incertidumbre de hoy nos enfrentamos a estos desafíos. Por ejemplo, ¿qué pasa si alguien quiere, quizás no 10, pero pongámosle una o pongámosle 2 propiedades? Hoy día, ¿qué está pasando con ello? Yo creo que es una bonita reflexión entender qué está pasando con los inversionistas, cómo enfrento como persona, que de alguna manera, lo decía, ahí estaba anotando el director ejecutivo Raúl de Adi, Vicente Domínguez, decía literal, se aleja el sueño de la casa propia. O también citaba, la demanda está profundamente afectada. Y un poco reflexionar así, en simple, por supuesto, como digo, no somos expertos, pero en reflexión en simple, ¿qué es lo que está pasando? Estamos pasando por una crisis social, más una crisis mundial, más una crisis inflacionaria. O sea, acá no podríamos acotar esto a un factor, sino que tienen que ver factores internacionales y nacionales, ¿cierto?, propios del país, y que nos están afectando. Y el Banco Central regula ahí con su palanca, que en este caso es la tasa de interés, y retrae la economía y corta un poco, no es que corte, pero disminuye los créditos hipotecarios porque es relativamente menos interesante sacarlo por el alza de las tasas de interés. Entonces, la reflexión acá es cómo nos afecta, no os digo porque yo también lo soy, y cómo nos afecta a los inversionistas esta incertidumbre, pero acá yo creo que es importante, Raúl, mencionar si es corto, mediano o largo plazo, porque las cosas se ajustan y de alguna manera entender que esto también se trata de ciclo económico, ¿no? Cierto. Bueno, hay varias variables que yo digo, ¿cierto? En economía, cuando se estudian las curvas de oferta, de demanda, ¿cierto? Hay varias variables que involucran el desarrollo de cómo se mueven estas variables. Hoy día tenemos un alza importante en el IPC, estamos hablando, ¿cierto?, que acumulado al mes de septiembre hay un 5,3%, lo más probable, ya algunos expertos están más o menos proyectando la tasa de aquí a fin de año sobre un 6 o sobre un 7%, lo cual, ¿cierto?, a nuestro nivel de economía ya es un impacto importante en el valor del costo del dinero. Ahora, entendamos, ¿cierto?, de que la mayoría de los inversionistas inmobiliarios ya tienen sus créditos hipotecarios sacados en UF. Y una de las variables que más mueve el valor de la UF es la inflación. Por lo tanto, hoy día el mundo inmobiliario y las personas, ¿cierto?, que tienen su crédito hipotecario, está afectado, ¿cierto?, su valor de pago, su valor de costo, inmediatamente con el aumento del IPC. O sea, primera variable hoy día, aumento de IPC, me pegan el aumento de la UEF y al pegarme en el aumento de la UEF, los créditos que ya tengo tomados ya están subiendo. O sea, no puedo parar, por así decirlo, ¿cierto?, este efecto. Por lo tanto, los bancos, que ya tengo los contratos suscritos con ellos,
necesariamente, ¿cierto?, los hipotecarios que vamos a tener que pagar como inversionistas inmobiliarios son mayores. Ahora, la pregunta es, Rodrigo, y aquí hay un puntito, ¿cierto?, que nosotros en planificación llamamos transferir riesgos. Dentro de la transferencia de los riesgos, la idea, ¿cierto?, es que el mercado inmobiliario trate hoy día de anclar sus valores de dividendo en la misma unidad de medida, ¿cierto?, respecto de los costos y los gastos que tiene, que es el dividendo. O sea, estamos hablando de la UEF. Entonces, el mercado inmobiliario hoy día debería tender, ¿cierto?, a tratar de colocar o transferir este riesgo inflacionario que está dado a través de la UEF con el valor del contrato de arrendamiento que tiene con sus arrendatarios. Entonces, ahí inmediatamente tenemos un efecto, ¿cierto?, que nos pega en el valor de costo y nos puede pegar en el flujo de caja proyectado que tenemos dentro de nuestras inversiones. Lo otro, Rodrigo, te quería comentar un poquito y darnos tu opinión respecto del aumento de la tasa de interés hoy día. Ya sabemos ya, ¿cierto?, que el banco ocupa esto como un mecanismo un poquito, ¿cierto?, para frenar la inflación, pero hoy día el mercado de inversionistas inmobiliarios, ¿cierto?, que estaba por suscribir el contrato o que ya tiene una promesa de compraventa suscrita con alguna inmobiliaria, ¿cierto?, necesita salir hoy día al mercado a buscar alternativas de crédito y te suben la tasa de interés justamente en el momento en donde necesitas salir a buscar este financiamiento. Coméntanos un poquito cómo tú ves el panorama, cómo ves la banca o los sustitutos de la banca que pueden ser mutuarios, cómo se está moviendo el mercado. Primero entender, y como mensaje general, yo creo que algo bien sabido, que el Banco Central nos cuida. Acá nos está haciendo un bien país, independiente de que esto tenga consecuencias negativas en algunos sectores o de corto plazo. Yo creo que la premisa acá es que el Banco Central nos cuida de un riesgo inflacionario. Cuando logramos bajar o sea, de alguna manera, porque busca bajar esta inflación a través, ¿cierto?, como tú bien dices, Raúl, de inyectar menos dinero en la economía, y eso hace que ¿cómo se llama?, tasa política monetaria aumente de alguna manera, y esto disminuya la demanda por los bienes. Entonces, en el cortísimo plazo, de hecho lo estaba hablando recién con un amigo mucho más macroeconómico, le decía, pero ¿qué pasa? Me decía, pero es que esto se tiene que dividir necesariamente el análisis, porque el cortísimo plazo no es lo mismo que el mediano, obviamente que ya se van ajustando las cosas, ni el largo, que debiese tender a un equilibrio. Entonces, en el cortísimo plazo, si aumenta la UEF, que está indexada al IPC, ok, hay inflación, aumenta la UEF. ¿Qué pasa con el valor de mi departamento que antes pagaba 29.000 pesos, pongámosle, y ahora ya vamos a llegar a 31.000? Estoy teniendo un dividendo más caro. En el cortísimo, eso es inmediato, ¿no? El impacto es inmediato. Después debiésemos tender a un equilibrio de mediano. Cuando digo mediano, estoy hablando entre 6 meses y 2 años, donde de alguna manera esto se ajusta, porque ¿qué pasa cuando hay retracción? Cuando suben las tasas de interés, van a haber menos dinero circulante del mercado, sobre todo por lo hipotecario, porque pongámosle que esto es un 80-20, 80% hipotecario, 20%, ¿cierto?, que uno va poniendo pie al contado. Dejemos ese 20 de lado un poco y concentrémonos en 4/5 de la ecuación, que es no vamos a poder acceder a esos 4/5 del hipotecario. Estamos hablando que todo, sino que vamos a desincentivar tras aumentar la tasa de interés. ¿Pero qué produce eso? Produce una menor demanda. Lo decía muy bien, o sea, lo decía perfectamente ahí en el titular del Diario Financiero hoy mismo. O sea, ¿cuál es este riesgo? Está bajando en picada esta demanda por bienes. Y efectivamente se ajusta la UEF, sube los precios en el cortísimo, pero en el mediano, ¿qué pasa? Esto se ajusta porque hay menos demanda tras la misma oferta. Sí. Pero importante acá tener una visión mucho más macro, y acá es donde tenemos que tener con tranquilidad como inversionistas, porque mucho podemos hablar que estamos en crisis, pero no hay que olvidar que estamos con las mismas tasas de interés, Raúl, que hace 4 años. Perfecto. Y eso es re importante, porque si bien hoy día estamos con un 4,7, cerramos septiembre con un 3,9, esto es un punto menos que el año pasado, y hace 4 años estábamos en la misma exacta situación, ¿cierto? Entonces, cuando uno lo ve con un largo plazo, las cosas se ajustan, y tenemos que entender que estamos viendo un ciclo de mercado. Y los ciclos no duran eternamente, sino que esto es transitorio. Y en el caso de la inversión, exacto, pues entonces, y en el caso de la inversión inmobiliaria, más largo plazo aún. Muchos sabemos que la inversión inmobiliaria es muy rentable, pero no es muy líquida, ni líquida, diría yo.
porque todo lo planificamos desde mediano a largo plazo. Entonces, si hacemos la reflexión en voz alta de mirar la inversión inmobiliaria, en este caso, por ejemplo, renta residencial, lo que es departamento, mirarlo a un largo plazo, las cosas deben tender a un equilibrio. Y el mismo ejemplo, sí, está claro que no podemos proyectar lineal con la data histórica, estoy súper claro, pero igual es bueno ocupar esta referencia de lo que está pasando hace 4 años, estamos en la misma tasa que hoy. Entonces, a todo esto, si alguien ahí tiene preguntas, ahí para que las compartan ahí con Raúl, experto tributario, hay que aprovechar cada minuto de este hombre sabio. Oye, Rodrigo, bueno, otra de las variables, y hay algunos bancos que ya se han pronunciado, están hablando, ¿cierto?, de disminuir la cantidad de años de financiamiento y aumentar la cantidad de porcentaje, ¿cierto?, de pago o de pie, ¿cierto?, que tienen que colocar los inversionistas o las personas que quieran comprar su primera vivienda o iniciar la inversión inmobiliaria. Más o menos hoy día el mercado, ¿cierto?, ¿cómo está tomando esta noticia a nivel de bolsillo de inversionista, por así plantearlo de alguna manera, Rodrigo? Tú que estás ahí en la trinchera, en la asesoría directa de este punto. Estamos efectivamente en la trinchera. Pasan varias cosas, o sea, acá no podemos dejar de mencionar que uno de los motivos de la inflación está ligado a los retiros, donde hubo más liquidez en la economía y por ende aceleró varias inversiones en el corto plazo y en lo que es compra de propiedades, porque muchas personas, así como consumieron, también invirtieron. Entonces hubo varios coletazos de ese efecto este año. Pero más eso, Raúl, bueno, primero entender qué es lo que está pasando en términos muy prácticos. Son 3 cosas las que están sucediendo hoy día para que lo analicemos. Lo primero, están disminuyendo, y está todo correlacionado, es parte de lo mismo, pero como los efectos que estamos viendo hoy día en la televisión, en la prensa, en el diario, etcétera. ¿Qué estamos viendo? Primero, están disminuyendo los años. O sea, Wow. ¿qué salida? No recuerdo bien si el Banco Chile, Santander o ambos, y entiendo que se sumó el Itaú hoy día, que dice, primero vamos a reducir los años de 30 a 20. Alguien me comentaba por ahí en la tarde, Raúl, un amigo tuyo, que le habían ofrecido de un mes para otro, 25, ¿cuánto era? 25, 20, ahora le redujeron a 15 lo que es fines generales con un terreno. Bueno, básicamente, número uno, están disminuyendo los años. Tras la incertidumbre a largo plazo, obviamente el Banco Central, los bancos, Los bancos comerciales. Exacto, están bajando los años. Segundo, aumentando la tasa de interés, producto de la medida del Banco Central de controlar la inflación a través del aumento de la tasa de interés, ¿cierto? Y tercero, tenemos un menor porcentaje de financiamiento, porque no es solo, pongamos una figura antes y ahora, para que sea más fácil compararla. De 30 años se reduce a 20. La tasa de interés de 3, pongámosle, o 3,5, ahora estamos en un 4,7. Wow. Promedio, ¿no? Creo, me parece, al día de hoy es 4,7. Y tercero, ya no te vamos a financiar, estoy como caricaturizando un poco el mensaje de los bancos, ya no te vamos a financiar el 90%, muchos de ellos, o mutuarias incluidas, ¿no? Ni el 85%, vamos al 80%, incluso menos. Depende del tipo activo inmobiliario. Y eso súmale, sí, Rodrigo, y eso súmale que los departamentos de 2.000 UF, ¿cierto?, van a estar grabados con IVA de acuerdo a la nueva ley. O sea, vamos a tener un aumento en el costo del valor del bien inmueble, solamente por un efecto impuesto adicional a los conceptos que ya nos comentaste. Importante abordar eso, pero así como te quiero preguntar de hecho eso, Raúl, pero también sería muy bueno hablar de las cosas buenas, que efectivamente ahora en la prensa no hacéis las cosas buenas, pero, por ejemplo, y de hecho lo había anotado aquí para conversarlo contigo, tenemos beneficios no conocidos masivamente, como la depreciación instantánea, que es un beneficio tributario, pero que después te quiero tocar ese tema. Primero podemos hablar de lo malo, del 27 bis, ahí para que nos expliques, Raúl, tu experto en el área. Y después podríamos, lo que sería entretenido, Raúl, entender desde cara del inversionista, si es que hay alguien ahí que está o tiene una propiedad, que es una alternativa, o que tiene una promesa, que uno podría estar nervioso porque, claro, le pusieron una preaprobación al 3,5 y hoy día ve un 4,7 y dice, oye, parece que no se me va a netear nada mi arriendo con el dividendo. Yo había pensado que mi dividendo era 300.000, iba a arrendar a 300.000, pongámosle un ejemplo, y ahora subió 100.000 pesos por esta alza. Me va a quedar así el dividendo. Entonces, entiendo que hay sustos y está bien, pero más bien está en entender bien cómo podemos abordar y qué respuestas tenemos como inversionistas. Y para los que van a invertir, también entender, pues yo creo, Raúl, una buena pregunta es, ¿conviene invertir ahora o no? Bueno, ahí hay una incógnita. Yo siempre digo lo siguiente, Rodrigo.
el invertir hoy día, el invertir, ejemplo, en este mercado, ¿cierto?, inmobiliario, respecto a entrega inmediata o a una entrega futura, siempre va a depender, uno, del criterio de inversión de cada persona y segundo, ¿cierto?, de los riesgos que le coloquen a su proyecto y cuánto de este riesgo estén dispuestos a asumir en el tiempo, ¿ya? Como tú bien planteas, esto es un ciclo económico o esto es parte de los ciclos económicos, los precios suben, bajan, la inflación sube, gracias a Dios estamos en un país en donde no sufrimos ciclos hiperinflacionarios, o sea, este aumento para nosotros hoy día nos pega fuerte en el sentido de que el Banco Central genera estas acciones, pero en otros países la inflación dobla, triplica, cuadriplica, ¿cierto?, los valores y hacen que las economías se quiebren, especialmente en economías muy cercanas a nuestro país. Entonces, ¿qué le podemos aconsejar a la comunidad inmobiliaria? Va a depender netamente del criterio de inversión de cada uno de nosotros. Ahora, si yo estoy analizando el mercado de la entrega inmediata, aquí voy a dar una opinión a nivel tributario, más que a nivel financiero o el modelo de negocio, ¿cierto?, de la parte inmobiliaria, que ahí, ¿cómo se llama tú? Con Pancho Ackerman nos pueden instruir bastante en ese punto. Pero mirado desde el punto de vista de la brecha tributaria hoy día, la entrega inmediata para un inversionista experto, y aquí voy a hacer una separación, en el sentido de, hay algunos inversionistas que están bajo la estructura de la persona natural y su fin, ¿cierto?, es poder tener 1, 2, 3 o 4 propiedades para poder cubrir, ¿cierto?, en algún momento de la vida este diferencial de dinero que se produce cuando quieren empezar a ganar más tiempo para su vida o lisa y llanamente se están preparando, ¿cierto?, mirando la jubilación en los próximos 20 años. Para ese grupo de personas hay muy pocos beneficios tributarios, pero tendrían que evaluar, ¿cierto?, cómo le afecta un 55 bis, cómo le afecta un DFL2 que sigue hoy día arriba de la mesa, y si es que quisieran vender en algún momento la propiedad, todavía sigue el beneficio de las 8.000 UF, ¿cierto?, con un pago de el diferencial de un 10% del impuesto único por el mayor valor que esté por sobre las 8.000. Entonces, va a depender un poquito de los proyectos personales que yo tenga, de la inversión inmobiliaria que está estructurada bajo la persona natural. Ahora, si nos vamos, ¿cierto?, a analizar un poquito este marco del inversionista inmobiliario que ya trabaja con un empresario unipersonal o con una sociedad de inversiones, hoy día, y esto es por un tema súper coyuntural que quedó, ¿cierto?, dentro de unas normas transitorias por ley COVID, tenemos la famosa depreciación instantánea para toda la comunidad inmobiliaria que tiene que tributar bajo la estructura de un artículo o un sistema de tributación que se llama el 14A. ¿Ya? Dentro del marco normativo de la ley de la renta, podemos nosotros hoy día hacer la inversión y poder utilizar, ¿cierto?, la depreciación de forma instantánea. De esa manera yo rebajo los ingresos, ¿cierto?, que mi empresa pueda tener. Aquí hablando siempre dentro de este marco de inversionista experto, ¿cierto?, que tributa bajo las normas de primera categoría. Yo podría ocupar, ¿cierto?, la depreciación instantánea para poder bajar mi base imponible y de esa manera tratar, o mejor dicho, llegar a tributar cero y generar un colchón, ¿cierto?, de pérdida tributaria, entre comillas, en los años subsiguientes para poder aprovechar ese beneficio, ¿ya? Entonces, hay brechas o depende el tipo de inversión que yo tenga y cómo esté yo reorganizado. Te respondería, ¿cierto?, que es bueno comprar hoy día de forma de entrega inmediata, entendiendo, ¿cierto?, que el valor del interés está hoy día un poco más alto. Segundo, la inflación también está arriba, por lo tanto el valor de la UEF también me creció, pero estos beneficios tributarios pueden amortizar un poco el efecto de este aumento de precio, ¿ya? El caso hay que verlo de forma particular, ¿ya? Y en el caso de aquellos inversionistas que quieran comprar en blanco, en verde hoy día, también, si están bajo la estructura de la persona natural, tienen que evaluar muy bien, ¿cierto?, sus retornos sobre la inversión, y si están en esta estructura de inversionistas bajo primera categoría o expertos que se dedican a la inversión como parte de un negocio, la variable tributaria les puede ayudar mucho, ¿cierto?, independiente de que existe hoy día este incremento de costo emanado por tasa de interés, emanado por inflación. No hemos hablado todavía, Rodrigo, de los efectos internacionales, el valor de las materias primas que hoy día están elevadísimos, el valor de la parte logística. Hoy día los contenedores, ¿cierto?, que están llegando de China están sobrecargados con un precio pero gigantesco. Antes de COVID el promedio eran $2.000 por contenedor.
hoy día estamos hablando de 18, 19 mil dólares solamente el valor del transporte. O sea, hay muchas variables exógenas que hoy día están afectando. ¿Eso por qué se produce, Raúl? En simple, ¿por qué se produce? Porque podríamos decir, tratando de bajarlo en simple, lo internacional es porque tenemos a la misma demanda, menor oferta por la restricción que hubo por el COVID. ¿Va por ahí? Bueno, hoy día China, bueno, post-COVID generó una baja en su producción y dejó desabastecido al mundo entero en materias primas, en productos para el comercio. Por eso que hoy día el efecto inflacionario que vemos, que lo vemos hoy día y lo sentimos dentro del país, viene emanado por dos direcciones. Uno, la estructura, ¿cierto?, del impacto interno que tuvimos con esta sobreliquidez que sufrimos, ¿cierto?, o que vivimos en función a los retiros de la AFP, en donde el tercer retiro, ¿cierto?, generó mucha liquidez de forma interna. Por lo tanto, al haber mucha liquidez, el valor de los bienes sube, ¿cierto?, porque hoy día existe mayor poder adquisitivo, pero eso te genera, ¿cierto?, el efecto inflacionario futuro. Y segundo, el efecto inflacionario externo, que es la falta de producción o productividad, ¿cierto?, que tuvieron los países, ¿cierto?, que nos abastecen de materias primas, de servicios internacionales, que hoy día, ¿cierto?, empiezan a entregarnos estos productos, pero a un mayor valor, porque hoy día el mundo está dispuesto a pagar más caro las cosas que antiguamente costaban menos. Y con esas dos variables sumadas a nuestro escenario económico interno, hace que el IPC comience a tomar este vuelo gigantesco. Entonces, hay demasiada información interesante ahí, Raúl. Yo me dan ganas como de traducirte ahí para alguien que no entienda el DFL2 ni entienda me voy a ir un pasito para atrás, porque ya, es tan buena la conversa, pero para traducirlo un poco en simple de alguien que está partiendo. Cuando hablamos de los beneficios que están mencionando, por ejemplo, te escuché decir depreciación instantánea. Primero lo separaría como en los beneficios, pero también en lo persona natural y jurídica, porque entiendo que acá los beneficios van a depender. Un DFL2 no aplica para empresas, como una depreciación instantánea no aplica para personas, ¿no? Entonces, tenemos beneficios hoy en día, y acá un poco también mensaje esperanzador, porque entre tanta mala noticia, ¿cuáles son los beneficios o cuáles son las palancas para inversionistas? Porque esto no es blanco-negro, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero hay muchos matices y muchos grises, y hay que entrar a analizar también estos beneficios. Entonces, aprovechando tu expertise en tributación, ¿cuál sería, por ejemplo, un beneficio que yo tengo hoy día como persona? ¿Sería uno el DFL2? ¿Tenemos más? Como en simple, te tengo ahí un bombardeo, pregunta Raúl. Bueno, mira, en estricto rigor, el gran beneficio para la inversión inmobiliaria es el DFL2. Gracias a Dios, en la última moción de cambio de reforma o los últimos cambios tributarios que envió el gobierno actual, no tocó las dos unidades, ¿cierto?, de DFL2, que un poco lo que quiere decir, ¿cierto?, es que los arriendos que yo haga sobre estas dos propiedades máximo por una persona, ¿cierto?, se constituyen como ingreso no renta. Por lo tanto, los dividendos que yo cobre por esos departamentos lisa y llanamente no pagan impuestos. Ahora, ese es uno de los más conocidos, ¿cierto? Tenemos también el artículo 55 bis. Si el crédito hoy día, y aquí analicemos lo siguiente, Rodrigo, si la tasa de interés me sube, el artículo 55 bis necesariamente también me va a subir, porque el artículo 55 bis corresponde a los intereses pagados en los dividendos de los créditos hipotecarios. Por lo tanto, si la tasa que me aplica el banco hoy día es más grande, mi 55 bis también va a ser más grande. Y el punto de análisis, ¿cierto?, del artículo 55 bis es que es una rebaja a la base, ¿cierto?, imponible de nuestro impuesto global complementario. Ahora, existen topes, máximo 8 unidades tributarias mensuales. O sea, si yo pago intereses por sobre 5 millones de pesos al año, mi monto máximo que yo puedo rebajar de la base imponible son 5 millones, siempre y cuando, ¿cierto?, esté dentro de un rango de ingreso de global complementario en el año no mayor de 55 millones, ¿ya? Si gano más de 55 millones, estas 8 UTA comienzan a bajar respecto a una proporcionalidad, ¿ya? Y ¿A cuánto está la UTA hoy, aprox? Hoy día debe estar, me pillaste, yo creo, unos 50 y algo mil pesos, ¿ya? Ahora, ¿ya? 8 UTA son máximo, disculpa, la UTA debe estar a casi 600.000 pesos pasadito. Eso, ¿ya? tal cual. UTA, ahí unidad estamos tributaria 630 anual.
Ya, unidad tributaria anual. Y eso multiplicado por 8 te da como sobre 5 millones de pesos de rebaja tu base de global complementario. Ahora, lo nuevo... Eso no todos lo saben, eso no es tan sabido, no es masivamente sabido. Yo sé que tú lo manejas todo el día, pero ese es un datito importante acá. Sí, por eso te digo que si nos sube la tasa de interés, los intereses que vamos a pagar son más grandes, pero esos intereses, si son más grandes, los puedo rebajar de mi base de impuesto global complementario, ¿ya? Por lo tanto, ahí tendría que analizar el ajuste que me puede producir, ¿cierto? El quizás pagarle más al banco de forma mensual, pero ¿qué es lo que me significa, ¿cierto? A final de año, pagar menos impuestos. Y quizás ahí puede haber un concepto de calce entre esos dos mundos. Y lo otro, Rodrigo... te estoy escuchando mientras cargo el celular, te escucho, que se me está yendo la batería, pero estoy escuchando. No te preocupes. Lo otro que tenemos que revisar, chicos, son los pagos de contribuciones, ¿ya? Todos los pagos de contribuciones de nuestras unidades, nuestros departamentos, casas, ¿cierto?, que están invertidos, ¿cierto?, en desarrollo inmobiliario, las contribuciones que yo pago, puedo utilizarlas como crédito contra el impuesto global complementario, ¿ya? Esto es algo que, la verdad, muy pocas personas están ocupando, pero existe la posibilidad de que si tú pagas, ¿cierto?, dentro del año, en estas 4 cuotas semestrales que te cobra el Servicio de Impuesto Interno respecto de las cuotas de contribuciones, tú puedes ocupar, ¿cierto?, los pagos de contribuciones como una rebaja del impuesto calculado, no como una rebaja de la base, que es el 55 bis, ¿ya? Las contribuciones te pueden servir como crédito, o sea, tú lo rebajas directo del impuesto ya calculado, ¿ya? Entonces, ojo la próxima operación renta, analicen si sus propiedades están afectas a impuestos de contribuciones. Estas contribuciones estas contribuciones las puedes ocupar para rebajar tu base de global, tu pago de global complementario, ¿ya? Esos serían como los 3 puntos de beneficios tributarios para las personas naturales, un poco más utilizadas cuando tú eres rentista, ¿ya? Ahora, si tú vendes una propiedad, tienes el artículo 17, número 8 de la ley de la renta, que son las 8.000 UF de exención de impuestos, ¿ya? Pero eso tú lo ocupas cuando no eres rentista, ¿ya? Y un poco el negocio inmobiliario tiene que ver con sostener la propiedad durante el tiempo para la generación de la renta. Ahora, si te sale una oportunidad muy buena para vender tu propiedad inmobiliaria, si es que lo que tú estás vendiendo, ¿cierto?, tiene un precio mayor al que te costó, ese diferencial que se considera como una ganancia, ¿cierto? Tú tienes 8.000 UF, ¿cierto?, en tu vida tributaria personal, que puedes invocar como ingreso no constitutivo de renta, que deben ser 230, 240 millones, Rodrigo, que puedes ir absorbiendo si es que tú compras propiedad inmobiliaria y la vendes después de un año, ¿ya? Así que eso en la estructura de la persona natural, más o menos esos son los beneficios para la inversión inmobiliaria. Qué buena clase. Yo aprendo cada día ahí que me conecto con Raúl. Oye, Raúl, suena como que a nivel jurídico tendría más beneficios en una totalidad, porque entiendo que el DFL2, y acá pasando un poquito a la segunda etapa de inversión inmobiliaria. Pongámosle que la primera etapa es cuando compro una segunda incluso propiedad. Estoy acogido al DFL2, ¿cierto? Decreto Fuerza Ley número 2, donde tengo este beneficio tributario, impuesto, entiendo que hasta timbre y estampilla y descuento, 50% de aranceles, en fin. Que eso uno lo googlea y sale todo el detalle re fácil, como beneficios de DFL2. Pero más allá de eso, y esta es una clásica pregunta que nos sale siempre en el challenge inmobiliario y sin excepción, todas las generaciones, y algo que da mucha curiosidad es tercera propiedad, cuarta propiedad. Primero, te voy a hacer una pregunta de esta. ¿Es una ley que es esto de la tercera propiedad y hay que empezar a pensar en sociedad de inversiones? ¿O va a depender de mi sueldo y al final acá hay que ver más de una variable? Pregunta 1 es esa. ¿Cuándo tengo que empezar a pensar como inversionista inmobiliario en este segundo paso? Dar el salto. ¿Cuál es dar el salto? Es juntarme con un Raúl o con otra persona y decir, Raúl, necesito ayuda, o más que ayuda, necesito reorganizar mi estrategia, entre comillas, de inversión, dado que si no voy a estar pagando más impuestos de la cuenta, y acá que no se malinterprete con cuestiones como de evadir o cuestiones, tiene que ver simplemente con optimizar para no ser ineficiente este pago cuando hay reglas que nos amparan y nos cuidan y de hecho nos ofrecen. Entonces, justamente tomarla es un tema de conocimiento.
¿Cuándo debemos dar ese pasito? ¿Debiésemos estar informándonos de lo tributario en la primera propiedad o quizás no? ¿Cuándo debiésemos asesorar? ¿En qué punto, estoy formulando cada vez más profunda la pregunta, en qué punto acudimos a un Raúl, a un Baja tus Impuestos o a cualquier empresa de confianza, asesoría tributaria? ¿Cuándo nos hacemos asesorar? ¿Cuál es el momento perfecto? Quizás va a haber mucho, depende, ya me estoy adelantando a tu respuesta, Raúl, pero ¿cuándo es ese momento? O sea, cualquier persona que nos pueda estar viendo ahora, ¿cuándo accede a ese yo lo hice tarde, pero te hago esa pregunta a ti? Mira, yo te voy a dar una respuesta desde el punto de vista personal mío, ¿ya? Quizás hace 10 años atrás yo te hubiese dicho, yo me tiro a la piscina y después pregunto, ¿ya? Ahora, 10 años después, te digo, mejor pregunto antes de tirarme a la piscina, ¿ya? Ese es un concepto de vida que en lo particular, ¿cierto? Me pasó después de algunos fracasos empresariales y algunas cosas, ¿cierto? Que me sucedieron durante la vida. Ahora, ¿cuándo tú debes asesorarte de forma tributaria? Esto siempre va a depender de tu capacidad de proyección de negocio. Si tú hoy día piensas como un inversionista independiente, no tengas ninguna propiedad, pero si tu pensamiento, ¿cierto?, es desarrollar en la inversión, ¿cierto?, desarrollar tu estructura de inversión en la estructura o en el negocio inmobiliario, yo te aconsejaría saberlo antes de hacer la inversión, ¿ya? Ahora, cuando uno se asesora, Rodrigo, mira, y esto es como un concepto de vida, según yo puedo ver un poquito las cosas. Ahora, los cambios y cuando uno busca este tipo de información, hay dos canales y dos fuentes. Los cambios vienen por revelación o los cambios vienen por revolución, ¿ya? Pero el cambio siempre ¿Cómo viene... es? A ver, me gusta. Mira, cuando lo único constante en la vida, ¿cierto? Y esto lo entendemos, ¿cierto? Las personas que nos gusta leer mucha información o educarnos financieramente, el cambio es lo único constante en la vida. La pregunta es cuándo hacemos el cambio. Y el cambio viene emanado por revolución o por revelación. ¿Cuál de los dos mundos uno toma? Bueno, va a depender. Cuando hablamos de revelación, hablamos que me doy cuenta de que debo hacer el cambio. Y eso está emanado, ¿cierto?, por la voluntad personal propia, ¿ya? Pero cuando viene por revolución es porque los factores exógenos me lo exigen, ¿ya? Ahora, en este punto, y aquí no quiero ponerme filósofo, pero en estricto rigor, ¿qué fue lo que me sucedió a mí? En lo particular, los mayores cambios personales que he tenido y cuando he ido a pedir ayuda en asesoría y en estas cosas particulares, han sido por revolución. O sea, me metí en un negocio, no lo evalué bien, perdí la plata y en ese momento me fui, después que se me revolucionó el concepto, fui a buscar la ayuda necesaria, ¿ya? En vez de que se me haya revelado antes y quizás hubiese gastado un poquito en una asesoría, ¿cierto? Y no haber perdido todo el capital que perdí en algunos fracasos empresariales. Pero como te digo, respecto a tu pregunta específica, ¿cuándo uno debe asesorarse? Cuando tiene una, dos o tres propiedades. Yo digo de que si la persona dentro de este mindset de vida tiene súper claro, ¿cierto?, para dónde quiere ir o para dónde quiere desarrollar, yo lo que le aconsejo, ¿cierto?, es que se asesore antes, ¿ya? Ahora, si yo soy un inversionista inmobiliario, aquí entramos de lleno al punto, si yo soy un inversionista inmobiliario y hoy día la tercera propiedad o la cuarta propiedad, lo que yo te sugiero, ¿cierto?, como variable tributaria a definir es analiza tu impuesto global complementario. Revisa cuál es tu tasa de impuesto específica en la que te encuentras hoy día, porque puede que tengas un delta, ¿cierto? Un delta de tasa que te sea favorable todavía quedarte como inversionista inmobiliario bajo la estructura de persona natural. ¿Y por qué ¿Este tramo dónde lo puedo ver, Raúl? ¿Este tramo está abierto? ¿Me puedo meter en Google? ¿Veo mi tramo? ¿Es fácil, Coco? En la práctica, yo te estoy haciendo la bajada práctica ahí para el que no sepa. Sí, servicio de impuestos internos, tu clave, tu root, tu clave, te vas a servicios en línea, operación renta o la última operación renta y analiza, ¿cierto?, la línea que dice, ¿cierto?, cuál es tu base o cuál es tu base de impuesto global complementario. Tomas ese número, que este es el resultado de unas depuraciones anteriores, tomas este número y analizas, ¿cierto?, la tabla de global complementario de ese año, puedes googlearlo y te va a aparecer. Y ahí tú analizas en qué rango te encuentras y puedes determinar cuál es tu tasa de impuestos, ¿ya? Entonces, al final del día, esa tasa de impuestos específica te va a ayudar a determinar si es que es necesario que sigas en la posición de persona natural o que te vayas, ¿cierto?, a ocupar esta alternativa de desarrollo, de estructura de un inversionista que va a tributar en primera categoría,
con los beneficios que tiene la primera categoría. Ahora, ¿cuáles son esos beneficios? Yo invito a toda la comunidad inmobiliaria al tiro a revisar, ¿cierto?, los blogs, nuestros blogs, cómo baja tus impuestos, y por ahí tenemos, ¿cierto?, que lo vamos a tocar al final del live, la opción que tenemos de vivir un desafío tributario respecto a la información inmobiliaria, ¿ya?, con los amigos de Challenge. Así que, Rodrigo, depende, los cambios son por revolución o por revelación. A mí me ha tocado en la vida revolución y la verdad son procesos dolorosos, pero espero, ¿cierto?, que toda la comunidad no sufra lo que vivimos nosotros y que pregunten antes de tirarse a la piscina en vez de tirarse a la piscina y de ahí ver si había agua o no había agua. Oye, por ahí Coté Villarreal está haciendo una pregunta, te lo voy a hacer al tiro, pero para cerrar ese tema, que ahí te voy a poner un caso. Pero antes de ir con la Coté, ¿es muy caro una asesoría tributaria, Raúl? Porque de repente uno le hace el quite de chuta, esto quisiera una visita al doctor a la antigua, esto me va a doler mucho, hay tipos de... Porque de verdad esto es desconocido, Raúl. O sea, yo estaba metido en el mundo inmobiliario y no entendía nada de tributación en su minuto. Y ahora poco. O sea, porque es complejo. O sea, lo que para ti es normal, para nosotros, la población general, es una cosa un poquito desconocida. ¿En qué consiste así como pregunta rápida, en qué consiste una asesoría tributaria? Me junto con un tributario y me explica lo que estamos hablando, ve mi caso puntual, vemos mi ingreso, hay un análisis. ¿Nos podéis contar un poquito de eso? Es interesante. Oye, sí, mira, la asesoría tributaria tiene que ver con tratar de modelar un escenario tributario como un traje hecho a la medida. O sea, nosotros acá en Baja Tus Impuestos un poco lo que tratamos de hacer cuando entregamos, ¿cierto?, una asesoría personalizada que tiene un costo X. Ahora, si quieren consultar por los costos, están nuestras páginas abiertas o nos envían correos, ¿cierto?, a contacto y el equipo se comunica con ustedes. Ahora, ¿en qué consiste esto? Esto es un traje a la medida para poder saber, ¿cierto?, cuáles son, es la mejor alternativa tributaria que tiene o que podrías tener, ¿cierto?, en base a tu inversión inmobiliaria. Y aquí es donde conversamos abiertamente acerca del proyecto, cuál es su visión de negocios, cuáles son sus tasas de impuestos, sus estructuras de ingresos. Y tratamos, ¿cierto?, de enseñarles, ¿cierto?, a nuestros clientes un poquito más acerca de este mundo que puede ser muy complejo, pero la verdad, chicos, yo les invito a no tener miedo a nada, y esa es una de las características de los emprendedores y de los inversionistas, es no tenerle miedo a nada. Desde el punto de vista del conocimiento, todo se puede aprender. Y tenemos que aprender a romper, ¿cierto?, los miedos y las barreras que nos separan del conocimiento. Lo único que nos va a llevar a cumplir nuestras metas es el conocimiento. Así que ahí yo los invito a parte de nuestra vida. Rodrigo, nos quedan 10 minutitos antes de que se termine el live. Estoy impresionado cómo se pasaron 50 minutos, hablamos como loro y dan ganas de conversar 3 horas más, pero aprovechemos full los 10 minutos. Si alguien quiere hacer pregunta ahí, que lance su pregunta. Mientras te voy a leer la de Coté, a ver si puede reflejar el caso de alguien más. Imagínate, Raúl, tengo 4 propiedades, pero 2 ya están pagadas. ¿Ya? Están completamente pagadas, eso asumo ahí con el comentario. Ahí es conveniente la figura empresarial, cambia algo que yo tenga hipotecarios en varias, pongámosle, para comparar el caso, él tiene 2 pagadas y está comprando 2 más, entiendo. Si de 4 propiedades dice tengo 2 pagadas, es conveniente la figura empresarial, ya que no tengo tantos gastos a bajar. Tratemos de interpretar eso como, bueno, tengo 2 saldadas, ya no tengo hipotecario, y tengo 2 más que estoy pagando hipotecario. En ese caso, ¿debiese acceder a una asesoría de la misma forma? ¿Cambian algo que estén pagadas o no? Bueno, si las propiedades están pagadas y las tienen de FL2, yo las dejaré ahí por el momento, porque no todo el ingreso en la estructura de la persona natural no tributaría. Y las otras 2, que tendrías, ¿cierto?, que las estarías comprando y tendrían crédito hipotecario, podría analizar, ¿cierto?, si el 55 bis me alcanza a cubrir el ingreso de esas 2 propiedades que voy a tener que declarar como global complementario. Entonces, ahí es en donde entra este análisis que yo te decía adelante respecto de las variaciones de tasas. Por las primeras 2 que ya están pagadas, de FL2, no pagan,
déjalas de lado y las nuevas dos propiedades que estás comprando van a venir, ¿cierto?, con un crédito o van a venir con un interés pagado en el dividendo que te puede servir, ¿cierto?, para rebajar los mismos ingresos que te generan las cuotas de dividendo. Y ahí hay que analizar si es que el dividendo es un símil al artículo 55 bis, que serían esta recuperación de intereses, para ver realmente cuánto es el marginal que vas a tener que estar tributando como persona natural. ¿Ya? A propósito de eso, dice Rodo, ¿el 55 bis lo realiza el banco directamente en el Servicio de Impuesto Interno? Mira, el 55 bis es una categorización que tiene la propiedad. O sea, el banco, ¿qué es lo que hace? Deja dentro de la escritura las características de la propiedad. Y lo que hace el Servicio de Impuestos Internos, ¿cierto?, es revisar esto en función a su metraje y en función a su destino. Recordemos, el 55 bis, menos de 140 metros cuadrados, y el destino final tiene que ser habitacional. Eso el Servicio de Impuestos Internos lo toma y lo lleva dentro de tu perfil, dentro del servicio, como un conteo para poder saber cuáles son las propiedades que tiene el beneficio respectivo del DFL2. Buenísimo. Disculpa, Oye, del 55 bis, disculpa, hablé nos hablé de DFL2, disculpa. El 55 bis sí lo hace el banco y de hecho te pregunta qué root, ¿cierto? Si es que en este caso tú compras, son dos los titulares de la compra, pregunta cuál es el root que va a gozar el beneficio del 55 bis. Discúlpame, ahí la pregunta la hizo Rodo. Sí, lo hace el banco Rodo. Me confundí delante de la explicación del DFL2. Rodrigo. Otra clásica pregunta, ¿el DFL2 automático o no automático, Raúl? ¿Cómo es eso que tengo que hacer algo yo o lo hace internamente si le pido el crédito, pongámosle a MetLife? MetLife se cruza directo con la inmobiliaria y ven si es DFL2, me preguntan, esa es una clásica pregunta, sale de todas las generaciones. No, el DFL2 hoy día, gracias a las tecnologías de información, lo controla el Servicio de Impuestos Internos y, como les digo, hace este análisis respecto del metraje y respecto, ¿cierto?, del destino, que esto lo tiene que informar el conservador de bienes raíces en el formulario de compraventa. El servicio se nutre directamente desde ahí para poder determinar cuáles son las propiedades de DFL2. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que el servicio no tiene la capacidad de fiscalización de estas cosas. Entonces, depositan nosotros la confianza para que nosotros hagamos esas autodeclaraciones. ¿Ya? Así que Rodrigo, te quiero llevar al último puntito antes que se nos vayan los minutos. Estamos hoy día viviendo una época, ¿cierto?, súper interesante con The Power Challenge. Hoy día existe mucha información en las redes, pero junto con el equipo de The Power Challenge hicimos un curso de pe a pa, de menos a más, ¿cierto?, en donde tenemos hoy día la oportunidad de vivir un desafío que se llama Challenge Tributario. Y aquí en la comunidad, ¿cierto?, inversionistas inmobiliarios tienen una herramienta para poder, todas aquellas personas que hoy día quisieran aprender de tributación inmobiliaria, junto con Rodrigo y su equipo, ¿cierto?, hemos desarrollado un desafío de aprendizaje para los inversionistas inmobiliarios. Coméntanos un poquito tú, Rodrigo, porque ya viviste el challenge tributario y qué significó para ti como inversionista aprender esta variable tributaria. O sea, primero cuando hicimos el Challenge inmobiliario, el primer producto de Power Challenge, nos encontramos con el problema de que no sabíamos tributación como correspondía. Y lo tuvimos que reconocer. O sea, sí, estábamos haciendo estrategia inmobiliaria y después nos dimos cuenta que no el primo hermano, el hermano de la inversión inmobiliaria, el hermano de todo lo que es estrategia de rentabilidad, llámalo plusvalía, amortización, de todas estas palancas económicas que, como beneficios de inversionistas, están todas ligadas a la tributación. Entonces, uno se da cuenta que el hermano de la estrategia inmobiliaria de rentabilidad tiene que ver con la tributación. Van absolutamente de la mano, están absolutamente correlacionadas y creo que es fundamental, o sea, lo ha sido, lo ha sido y será para mí. Y bueno, ahí me hace acordar siempre esta frase ahí de los tíos, de los papás, de cómo hay dos cosas ciertas en la vida, que vamos a morir y pagar impuestos. Cierto. Rodrigo, se nos va el tiempo. Yo quiero darte las gracias por este live. Vamos a tener otro, quedaron muchos temas dentro de la cartera, pero quiero invitar, ¿cierto?, a toda la comunidad de inversionistas inmobiliarios. Mañana tenemos una masterclass totalmente gratuita con el equipo de The Power Challenge. Vamos a revisar, ¿cierto?, los 3 puntos clave respecto de la tributación inmobiliaria. En el chat nuestro equipo acaba de colocar el enlace. Si quieren participar en esta masterclass, inscríbanse. Inscríbanse
en este link. Y Rodrigo, te quiero agradecer estos minutos. Se nos va, nos queda un minuto. La última mensaje. pregunta, Raúl. ¿Cuál es el challenge? ¿Qué voy a conseguir? ¿Cuál es el desafío? Porque esto no es un curso normal. ¿Cuál es el challenge tributario? ¿Cuál es el verdadero challenge? ¿Y cuál es el desafío? ¿Qué es lo que va a lograr después del curso? Todas las personas que lo tomen van a conocer cuál es la forma de tributación y van a saber, en estricto rigor, ¿cierto?, cuál es la mejor forma de tributar su inversión inmobiliaria. Este es un apoyo para su inversión, es un apoyo para el cumplimiento de su visión, ¿cierto?, que se llama libertad financiera. El desafío es aprender la mejor forma en cómo se pueden reorganizar de manera tributaria para la inversión que tienen hoy día actualmente, teniendo cero conocimiento en la materia. Buenísimo, Raúl. Oye, gracias por la invitación de nuevo. Yo creo que hay que seguir conversando. Esta es la primera, ojalá, de muchos partidos ahí que estemos a correr la pelota y a hablar libremente de inversión un rato, analizar, creernos ahí analistas del mercado inmobiliario a nivel macro, que yo no soy experto, pero me encanta ahí conversar un poco las cosas que están pasando, y también estrategia inversionista, pues en la microeconomía que está pasando ahí en el campo de batalla. Así que reentretenido y nada, pues agradecerte y un abrazo a todos y gracias por la presencia. Perfecto. Rodrigo, un abrazo grande y saludo al equipo y nos estamos viendo en el próximo live. Nos vemos. Gracias, Raúl. Chao, cuídate. Chao, cuídense. Chao, Rodo. Vale. Chao, comunidad.